buenos días tengan todos, amados hermanos. Hoy nos reunimos nuevamente y aunque es en forma virtual, lo hacemos con gozo y disposición en nuestros corazones para recibir el mensaje de hoy y alabar el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la honra. Amén. Hermanos, a continuación les voy a pedir que en sus hogares busquen en sus Biblias la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses para darle lectura al capítulo 2 de sus versículos 5 al 11. La palabra del Señor dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, y porque grande para siempre es tu misericordia, y porque grandes son todas tus maravillas que has hecho con los hombres, y porque has saciado nuestra alma sedienta y también hambrienta. Oramos a ti, Padre, en esta hora, en la que hemos de escuchar tu palabra y alabarte, y deseamos que tú seas santificado y honrado. Padre, confesamos nuestra debilidad y te suplicamos que tú, por tu Espíritu, vengas sobre la congregación de aquellos que ahora estén sintonizando este video y sobre aquel que ministra tu palabra, con el fin de que nuestros corazones, en humildad y reverencia, sean ministrados, animados y fortalecidos. También, Padre, te rogamos que por tu gracia y por tu misericordia llames a aquellos niños, jóvenes o adultos que todavía están en tinieblas y en la vanidad de este mundo, Señor. Y rogamos que tú los traigas al reino de tu amado Hijo Jesucristo, a quien tú entregaste para darnos vida, Señor, y a quien también entregaste, Padre, lleno de gracias, Señor, a fin de que pudiéramos ser salvos, Señor, y pudiéramos, Señor, tener una nueva vida en ti. Te oramos esto por Cristo Jesús. Amén. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria.
La lectura del día de hoy la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a Tito y en su capítulo 2, versículos del 11 al 14. La palabra de Dios dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios bendiga su palabra. Amén. Reino del pecado, fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor.
Nuestro Dios y Señor Todopoderoso, a tu nombre la gloria, Padre. En esta hora nos dirigimos a ti, pidiendo la bendición de tu Santo Espíritu para el expositor de tu palabra, Señor, y para nosotros tu iglesia, que podamos ser nutridos, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores olvidadizos. Bendícenos, Señor, a través de la misma, edifícanos y permítenos, Padre, ser hacedores de tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Hace muchos años, y cuando digo muchos años, estoy hablando aproximadamente hace como 25 años, en la iglesia donde nosotros nos congregábamos como familia, había un hermano cubano, y ese hermano cubano nos platicaba de todas las vicisitudes, todas las escaseces, todos los problemas que vivían las personas ahí en La Habana. Bueno, él era de un lugar de La Habana. Nos decía, están pasándola muy mal. Él había logrado salir de Cuba. Entonces, como ya les he platicado antes, teníamos un grupo de varones que pues teníamos un espíritu misionero, y particularmente había 4 hermanos que éramos, digamos, los que pues liderábamos el movimiento de varones de la iglesia. Y estos 4 varones comenzamos a platicar de la situación que estaban viviendo los familiares de esta persona y amigos de esta persona ahí en La Habana. Y entonces pensamos que sería bueno organizar un viaje misionero para llevar pues diferentes cosas, ¿no?, para las personas que estaban pasando por esas vicisitudes materiales. Así que al pastor le pareció muy bien la idea. Hicimos una campaña para levantar todo lo que necesitábamos llevar, no sé, jabones, medicamentos y otras cosas que para nosotros las podemos conseguir en cualquier lado, en cualquier momento, pero ellos no. Así que la iglesia se solidarizó y durante varios meses hicimos una recolección, reunimos una buena cantidad de cosas y entonces pues nos embarcamos hacia La Habana. Llegamos a La Habana, tuvimos algunos problemas para entrar, pero finalmente nos permitieron la entrada. Y entonces, pues ya tuvimos contacto con los hermanos de la iglesia presbiteriana en La Habana, donde pues íbamos a dejar todas esas cosas. Pero no solamente queríamos llevar estas bendiciones, digamos, materiales, sino también apoyar a los hermanos en cualquier cosa que necesitaran en el edificio. Así que había algunos hermanos, éramos cuatro varones los que fuimos. Había 2 o 3 hermanos que tenían mucha habilidad manual, y entonces estos hermanos se ofrecieron para apoyar y rehabilitar algunas ventanas de madera que pues las persianas estaban en mal estado y algunas otras cosas. Y pues un líder que era algo así como el copastor, una persona que no era el pastor, o sea, no era un pastor ordenado, pero una persona que ayudaba en la predicación, en la enseñanza, en la visitación. Era una persona bastante capacitada, pues era la ayuda del pastor. Así que con ese pastor pues nos fuimos a visitar a las familias de la iglesia en La Habana. Él me dio una bicicleta, él tomó otra bicicleta, y durante 2 días nos fuimos a visitar a las familias en bicicleta allá en La Habana. Ya andábamos visitando las casas, y pues realmente para mí fue realmente muy pues terrible, ¿no?, ver la situación económica en la que se encontraban las personas, la situación material que estaban experimentando, ¿no? Fue para mí muy sorprendente, fue quebrantador ver tanta necesidad. En fin, estuvimos yendo a la casa de los hermanos, particularmente de las personas de la tercera edad. Pues orábamos con ellos, les leíamos la escritura, platicábamos un rato, y así estuvimos visitando durante 2 días mientras los hermanos estaban haciendo todas las cuestiones materiales dentro del edificio donde se congregaba la iglesia. Pasados esos días, este líder con quien fui a visitar a estas personas nos dijo al grupo: bueno, ya trabajaron bastante, ya nos trajeron tantas bendiciones, pero antes de que se vayan, pues queremos como iglesia ofrecerles un pequeño tour en La Habana para que conozcan las partes más representativas, más icónicas de La Habana. Así que nos llevaron pues a la Plaza de la Revolución, nos llevaron a varios lugares, ¿no?,
ahí en La Habana para conocer. Pero ya cuando íbamos de regreso de ese tour tan bonito, ese paseo tan bonito que nos dieron, ya casi para regresar al templo, el último día, esta persona nos dijo, era un joven soltero, y nos dijo: los voy a llevar a mi departamento, al lugar donde yo vivo. Y entonces dije, pues está bien. Estábamos pasando por ahí, el automóvil en el que nos movíamos era un automóvil ruso, un coche muy antiguo. Llegamos al edificio donde estaba el departamento de este muchacho, subimos a un primer piso, nos abrió la puerta del departamento y realmente era, por decir un departamento, era un cuartito pequeño, pequeñito, muy pequeño. Prácticamente solamente cabía la cama, ¿no? Y había su bañito por ahí. Y entonces, este muchacho nos dijo algo que nos dejó realmente estupefactos, sumamente sorprendidos. Y nos dijo lo siguiente, con una sonrisa de satisfacción, yo podría decir inclusive de satisfacción malévola. Esta persona nos dijo: este es mi nidito de amor. Pues quedamos así, pero pues ¿cómo si eres una persona soltera? Dice: aquí es donde traigo a mis novias. Y nos los decía con una sonrisa, y era el copastor. Era la persona que predicaba. O sea, él y el pastor se intercalaban la predicación. Era la persona que más sabía de teología, era la persona que enseñaba a la iglesia, era maestro, organizaba pues varios ministerios. Y esa persona nos dice en ese momento, con esa sonrisa malévola: aquí es donde traigo a mis novias. Nosotros nos quedamos viendo como diciendo: ¿está bromeando? ¿Estará hablando en serio? Probablemente esta persona esperaba que nosotros lo felicitáramos o algo por el estilo, pero la realidad fue todo lo contrario. Un joven declaradamente cristiano, al menos de forma verbalizada, pero que vivía una vida, podríamos decir, bastante mundana. Ahora, ¿qué hace o por qué sucede en la vida de una persona que asiste a la iglesia, que conoce la Biblia, que escucha mensajes bíblicos, que canta himnos bíblicos, o sea, himnos que tienen letra eminentemente basada en la Escritura? ¿Cómo es que una persona que conoce a Dios, que vive en el contexto de la iglesia, puede vivir una vida tan descuidada, tan laxa y tan liberal? ¿Cómo es que una persona se puede llegar a endurecer de tal manera? O sea, eso para nosotros fue sumamente sorprendente. Ahora, yo les estoy platicando de este joven soltero cubano, y ciertamente el caso de este joven es bastante evidente, explícito, burdo. Un hombre con un abierto estilo de vida mundano, aún estando dentro de la iglesia. Y es probable que más de uno que me estén escuchando, pues ponga el grito en el cielo y diga: ¿cómo es posible que eso pase en la iglesia? Y realmente sí es algo totalmente escandaloso. Y alguno dirá: ¡qué barbaridad! ¿Cómo es que hay cristianos tan mundanos? Pero la realidad, mis amados hermanos, es que aunque muchos de nosotros, en muchos de nosotros no hay estas manifestaciones de mundanalidad tan abiertas o tan burdas, sin embargo, están presentes en nuestras vidas. Y estas se manifiestan de maneras muy sutiles. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de nuestro lenguaje? De tiempo en tiempo, o de manera tal vez cotidiana, nos damos el permiso de hablar de manera grosera, de manera que altisonante, que no conviene a un cristiano, cuando la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. A veces nos podemos dar el permiso de darnos el permiso de tener pues una administración sexual de nuestra vida sin control, haciendo cosas que no convienen a un creyente, cuando la Biblia dice que la inmoralidad sexual y toda impureza y avaricia ni siquiera se nombren entre nosotros como corresponde a santos. Pero no solo se nombran, se llegan a hacer aún dentro de la iglesia. ¿Y qué de nuestra ética de trabajo? A veces el cristiano es flojo, poco solidario, impuntual.
hace las cosas al aventón, prácticamente va al trabajo como si el trabajo fuera una terrible maldición. Simplemente hace que trabaja, simplemente cumple. ¿Y qué de nuestras diversiones? ¿Y qué de las redes sociales? O sea, a veces nosotros ponemos cosas que contradicen abiertamente lo que nosotros creemos como cristianos. ¿Qué es lo que dicen las redes sociales de nuestro corazón? De la abundancia de nuestro corazón hablan nuestros muros en las redes sociales. ¿Qué de nuestra relación conyugal? ¿Qué de la administración de nuestro tiempo? La realidad, hermanos, es que actualmente la iglesia difícilmente vive con una mentalidad bíblica, con una cosmovisión cristiana en todo lo que respecta a su vida cotidiana. Escasean los cristianos que viven una vida reflexionada, con principios basados en el Evangelio, con una mentalidad verdaderamente cristiana. Solemos ser atrapados con mucha facilidad por las seducciones del mundo. La gran mayoría, la gran pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿por qué, siendo cristianos, llegamos a vivir con una mentalidad no cristiana, con una mentalidad mundana? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser consistentes, ser congruentes en nuestra fe? O sea, en nuestra vida, en la vida que vivimos todos los días. ¿Por qué es que nuestra vida no refleja una mente verdaderamente transformada por el Evangelio? ¿Por qué los cristianos llegamos a vivir una doble vida? Podemos vivir una vida escondidas en nuestra vida cotidiana y ser totalmente diferentes a lo que deberíamos de ser teniendo una mente cristiana. Parece que nuestra vida está segmentada en dos. Bueno, considero que una de las razones es que nosotros como cristianos no hemos conectado la cruz de Cristo con nuestra vida cotidiana. Como que está dislocada la cruz de Cristo de nuestra vida cotidiana. Tal parece que la cruz es un evento que sucedió en el pasado. Y en nuestras vidas en particular, pues nos arrepentimos de nuestros pecados, llegamos al reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero en nuestra vida cotidiana es irrelevante la cruz de Cristo, o sea, el derramamiento de su sangre, el sacrificio de Cristo con nuestra vida cotidiana. Nos cuesta trabajo conectar y saber cómo implementar los principios del Evangelio que emanan de la cruz a nuestra vida cotidiana. Vemos la cruz como algo histórico y de hecho esta semana estamos celebrando la Semana Santa, ¿no? Y somos muy escrupulosos en celebrar el día, en un día en particular, a una hora en particular, como si fuera un evento histórico solamente, pero casi irrelevante para nuestra vida actual. La verdad, hermanos, es que no somos intencionales en conectar el Evangelio a nuestras vidas. No hemos entendido cabalmente las implicaciones del sacrificio de Cristo en nuestras decisiones y acciones de todos los días. Y al no hacerlo, no estamos viviendo generalmente de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Y cómo es esto? Vean ustedes lo que dice Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor en Tito 2:14. Él, es decir, Cristo, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Voy a repetir esta primera parte. Él, es decir, Cristo, fíjense el lenguaje que utiliza el Señor, se entregó por nosotros. Él se entregó, ¿para qué? Para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Quiero que vean la belleza contenida en estas palabras y el impacto que deben tener en nuestra vida de todos los días. Lo primero que debemos observar
es la eficacia y peculiaridad de la muerte de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no murió de una muerte natural. Es decir, la muerte no lo agarró por sorpresa. Al Señor no le dio un infarto, no sufrió un accidente y murió simplemente. Si esto hubiera sido así, entonces, pues no sería creíble que Cristo fuera nuestro Redentor. Lo que hizo Cristo, según lo que dice aquí Tito, capítulo 2, versículo 14, fue entregar voluntariamente su vida por nosotros. Y esto, pues lo cambia todo. Y esto hace posible que Él sea verdaderamente nuestro Redentor. Por eso en Juan capítulo 10, en su versículo 18 dice: nadie me la quita por la fuerza. Está hablando obviamente de su vida. Nadie me la quita por la fuerza. Soy yo quien libremente la doy. Tengo poder para darla y para volver a recuperarla. Y esta es la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre. Y aquí hay algo muy interesante. La muerte, a los simples mortales como el resto de la humanidad, a excepción de Cristo, la muerte nos quita la vida a la fuerza. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a morir. Para la familia es totalmente sorpresivo. De hecho, a veces es tan sorpresivo que decimos, no lo puedo creer. Apenas en la mañana hablé con esta persona y resulta que ahorita ya está muerto. No puede ser, la semana pasada lo vi, estaba bien, inclusive me estaba hablando de los planes que tenía a futuro. ¿Cómo es posible? Se veía sano, tenía muchos planes, tenía muchas ganas de vivir. ¿Cómo fue que sucedió? A los mortales, la muerte nos quita la vida por la fuerza. Estamos indefensos ante ella. La muerte parece ser como un dictador que a capricho nos quita la vida en el momento que quiera. No tenemos poder para definir el día de nuestra muerte, la manera en que nosotros vamos a morir. No tenemos potestad para darle permiso a la muerte para que nos tome. Simplemente nos arrebata la vida y punto. Es caprichosa la muerte y cuando quiere, estando indefensos ante ella, nos toma. Y esto parece y sigue siendo sorprendente para nosotros. La muerte, a capricho pues, toma nuestra vida cuando le place. Pero en el caso de Jesús, fue total y absolutamente diferente. Nuestro Señor Jesucristo es Señor aún por encima de la muerte. Él tiene potestad sobre la muerte, no la muerte sobre Él, sino Cristo tiene potestad sobre la muerte. Y Él le ordenó a la muerte tomarlo en el momento propicio de acuerdo a sus propósitos salvíficos. Por eso dice en Juan 10:18 que a Él la muerte no lo tomó por la fuerza. Él en su poder, teniendo señorío sobre la muerte, puso su vida en favor de nosotros para poder darnos redención. Pero fíjense lo que dice Juan 19:30, y esto es sumamente sorprendente al respecto. Juan 19:30 dice: Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido, consumado es, pues. Inclinó entonces la cabeza y expiró. Si son observadores, la muerte de Cristo es absolutamente atípica a la muerte humana, totalmente diferente a la muerte del resto de los mortales. ¿Qué sucede con el resto de los mortales? Lo que sucede cuando una persona está agonizando, esa persona de repente expira y entonces el cuerpo sin vida pues queda inerte, ¿no? Y en ese momento pues la persona inclina su rostro. O sea, primero expira y después, ya estando muerto, inclina su rostro. Ese es el orden. Pero aquí nos dice la Biblia
que el Señor Jesucristo primero inclinó su rostro y después expiró. ¿Qué quiere decir esto? Tal parece como si el Señor Jesucristo le estuviera dando permiso a la muerte para que lo tomara. Él tiene potestad sobre la muerte. Él puso su vida. Él le dio permiso a la muerte en el momento apropiado y de la manera apropiada, con la finalidad de redimir a un pueblo para Él. Cristo dio su vida voluntariamente por nosotros. Él no murió de muerte natural, Él no murió por accidente. Él murió en el momento indicado, Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Ahora, Tito 2:14 también nos dice cuál es el propósito por el cual Cristo murió. Dice Tito 2:14, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. La respuesta es directa, sin cortapisas, sin rodeos. El Señor murió para rescatarnos de la maldad, para redimirnos, para tomarnos, para sacarnos del mundo en la oscuridad en el que nosotros vivíamos. Y esta palabra es interesante porque quiere decir desligar, para desligarnos del reino de la oscuridad, para tomarnos, para librarnos de la maldad, del dominio del pecado, purificando un pueblo para sí y disponiendo su corazón para que haga el bien. El Señor nos rescató de la oscuridad y nos puso en posibilidad de hacer el bien, es decir, su voluntad. De tal forma que la conexión es clara. La cruz de Cristo, el derramamiento de su sangre, se conecta directamente con nuestra vida actual y con nuestra forma de vivir. Lo que quiero decir es que el día de hoy no solamente celebramos que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario como un hecho histórico en el pasado, no solo celebramos que en algún momento de nuestras vidas nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y el Señor nos redimió de la oscuridad del pecado, sino que hay una conexión con nuestra vida presente. Él nos purificó para que nosotros tengamos el propósito de vivir para Él y vivir en justicia, dando testimonio al mundo de ese Cristo que derramó su sangre por nosotros. La palabra rescate o la palabra redención, tal como aparece en la Escritura, tiene connotaciones mercantiles. En los tiempos bíblicos había mercados donde se exhibían a todos los esclavos que estaban a la venta y para que las personas verificaran lo que podríamos decir, la calidad de la mercancía. Esos esclavos eran avergonzados, pues desnudos, eran expuestos en el mercado público para que las personas pudieran saber si la inversión que ellos iban a hacer al comprar ese esclavo valdría la pena, que ese esclavo estuviera en buenas condiciones. Obviamente, estos esclavos se compraban para usarlos, para explotarlos, para que estos esclavos siguieran siendo esclavos. Obviamente no los compraban para liberarlos, los compraban para que ellos continuaran siendo esclavos y beneficiaron a la persona que invertía en ellos, porque era finalmente su herramienta de trabajo. En el caso de nosotros vivíamos en la más densa oscuridad. Estábamos esclavizados por el pecado. El pecado tenía dominio sobre nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado nos tenía esclavizados. No sabíamos hacer otra cosa más que pecar, y porque aún las cosas buenas que hacíamos, las hacíamos con intenciones que no eran buenas. Pensábamos solamente en nosotros mismos, en nuestros propios beneficios. Vivíamos conforme a la ética del mundo.
conforme al príncipe de la potestad del aire, dice la Escritura. Es decir, el pecado tenía dominio total, absoluto sobre nosotros. No conocíamos otra forma de vivir. Estábamos bajo su gobierno tirano, como un dictador. El pecado nos tenía esclavizados. Pero el Señor Jesucristo, al ver nuestra desdichada condición, tomó la determinación de comprarnos. Pero no para que continuáramos sufriendo bajo la esclavitud del pecado, sino para liberarnos, para ser esclavos de Él. Y es una paradoja bíblica. Ser libres es ser esclavos de Cristo. Siendo esclavos de Cristo es cuando experimentamos verdadera libertad. Él nos libró de la potestad del pecado para darnos libertad y para que nosotros pudiésemos adorar a nuestro Dios, acercarnos a nuestro Dios y servir a nuestro Dios, amándolo a Él y amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. El precio fue muy elevado. De hecho, no podría haber un precio más elevado que el Señor pagó por nosotros. Y el precio fue su propia vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Este fue el precio. Su vida, que Él puso voluntariamente por nosotros, para librarnos de la esclavitud del pecado, por la cual ahora somos libres. Como dice el versículo 14 de Tito capítulo 2, Cristo dio su vida tanto para redimirnos, para desligarnos, para rescatarnos del mundo en la oscuridad, de la ignorancia moral, espiritual en la que nosotros vivíamos. El Señor nos rescató, pero nos puso en el camino de su voluntad para que nosotros viviéramos en una dirección completamente opuesta, en un camino totalmente diferente. Es decir, hay un cambio radical de dirección. Antes vivíamos en el reino de la oscuridad, bajo la esclavitud del pecado, de acuerdo a los principios mundanales. El Señor nos rescata de ahí y nos pone en su camino para que nosotros vivamos en justicia para la gloria de su nombre. Y esto lo logró en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué si fuimos rescatados de toda maldad? ¿Por qué comúnmente? ¿Por qué? Pues vivimos como si la maldad siguiera siendo nuestro amo, como si siguiera teniendo potestad sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos convicciones tan débiles, tan frágiles, tan cambiantes? ¿Por qué nos falta la firmeza cristiana para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos? Si Él ya nos rescató del mundo en el que vivíamos. Dado que ya fuimos rescatados de la maldad, nuestra vida, en definitiva, no puede seguir siendo la misma de antes. Entonces, ¿por qué si nuestra vida no puede seguir siendo la misma de antes? A veces dentro de la iglesia, leemos la Biblia, escuchamos mensajes bíblicos, escuchamos temas doctrinales, cantamos himnos cristianos, pero seguimos teniendo una ética mundana. Esto no debe ser así.
Miren, Pablo escribe esta carta, la carta de Tito, a una audiencia que, aunque ya habían sido purificados, o sea, el apóstol San Pablo escribe Tito a este pastor, y la audiencia, digamos, las personas que pertenecían, que estaban dentro de la iglesia a las que pastoreaba Tito, eran personas que ya habían sido purificadas por la sangre de Cristo, pero vivían como si todavía pertenecieran al mundo. Una mirada, un esbozo rápido de cómo era la situación de esa iglesia. Los varones eran borrachos, vivían vidas sexuales totalmente descuidadas. Su fe era incipiente y muy voluble. Las mujeres eran chismosas, entremetidas, calumniadoras. Eran personas que vivían vidas desgarbadas, podríamos decir. Los jóvenes vivían con una mentalidad mundana también, haciendo lo que no era agradable al Señor. Los esclavos eran respondones, tramposos, irresponsables. Estos cretenses estaban dentro de la iglesia, pero vivían vidas que, aunque verbalmente ellos hablaban de su fidelidad a Cristo y de su adoración a Dios, pero su vida de todos los días era absolutamente incongruente con la fe de un cristiano. Si ellos habían sido rescatados de su vana manera de vivir, si el Señor había derramado su sangre por ellos, habían sido redimidos del mundo de maldad en los que ya vivían, ¿cómo es que estaban viviendo dentro de la iglesia personas aparentemente redimidas como si no lo fueran en realidad? De hecho, en Tito 1:12, pues uno de sus poetas habló de los cretenses de la siguiente manera, ¿no? y se captura esta porción poética acerca de los cretenses. Dice Tito 1:12, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Este era el concepto que se tenía de los cretenses, de todos, sin distinción alguna. Esta era la calidad de vida de los cretenses. Se supone que los cretenses que estaban dentro de la iglesia eran sal y luz, pero en realidad los cristianos no hacían la diferencia. No había diferencia prácticamente entre los cretenses del mundo y los cretenses cristianos que ya estaban dentro de la iglesia. Pero el Señor, en los versículos 2 al 10, hace un llamado a la iglesia a cambiar esas pecaminosas y destructivas costumbres, esos hábitos perversos. Y hace lo mismo con nosotros. Bueno, como les decía al principio, eso es lo que sucedía con este joven cubano. Un muchacho que predicaba la Biblia, que enseñaba la Biblia, que cantaba himnos cristianos, que instruía a los indoctos y vivía como si no fuera cristiano. Pero ¿cuántas veces pasa lo mismo con nosotros en nuestra forma de hablar, en la forma de llevar nuestro matrimonio, en nuestra forma de trabajar, en nuestras redes sociales, en la manera en que nosotros administramos nuestro tiempo, en la manera en que administramos nuestra sexualidad? A veces no hay diferencia entre el mundo y nosotros. No hay conexión entre lo que hizo Cristo, o sea, la cruz de Cristo, y nuestra vida cotidiana, como que está desconectada. Cuando hay conexión, el sacrificio de Cristo nos purifica de toda maldad, nos pone en la posibilidad de vivir una vida de justicia, y en su gracia vivimos una vida para la gloria de su nombre, con nuestros altibajos, por supuesto, pero sin esos hábitos y pautas que llegan a ser un estilo de vida que contradicen el Evangelio. Así que, ante esta situación, en el capítulo 2, versículos 2 al 10, el Señor hace un llamado a la iglesia y hace también ese llamado a nosotros como iglesia. Y ese llamado es a cambiar esas
pecaminosas y destructivas costumbres, esos hábitos pecaminosos. Pero vean qué interesante. Y aquí está el punto donde debemos entender la manera en que Dios nos llama a vivir el Evangelio, que brota precisamente de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Estos días conmemoramos, esta semana conmemoramos no simplemente un hecho que sucedió en el pasado, sino un hecho que está impactando nuestro presente, o que debe impactar nuestro presente, nuestra forma de vivir. Miren, y es ahí donde tiene sentido el Evangelio. El Señor no les dice a los cretenses y a nosotros: oigan, pues ya échenle ganas, ¿no? Pues ya empodérense para que puedan vencer el pecado. Dense cuenta de lo poderosos que son ustedes, de lo hábiles que son, y entonces ejerzan autocontrol por ustedes mismos, y entonces dejen de hacer lo que están haciendo. Levanten su autoestima, porque ustedes pueden, porque ustedes son grandes, porque he hecho de ustedes personas vencedoras. Levanten su autoestima. Dense cuenta del poder que hay en ustedes. Dios no les dice: oigan, tengan fuerza de voluntad, échenle ganas, obedezcan, hagan, esfuércense. Si el Señor nos dijera eso, el cambio no se basaría en la cruz, conectada con nuestra vida, o sea, el Evangelio. Si el Señor hiciera eso, entonces el cambio dependería de nosotros. O sea, Jesús nos dice: yo ya hice lo mío, ahora ustedes échenle ganas, hagan lo suyo. Cada quien su parte. Yo ya hice mi parte, ahora a ustedes les toca hacer su parte. Entonces la santificación sería por obras. Nuestro cambio sería un logro nuestro, no un logro del Evangelio, no un logro de la cruz, del derramamiento de la sangre y todas las implicaciones poderosas que tiene para nuestra vida aún el día de hoy. Hermanos, esas son las buenas noticias del Evangelio para nosotros. De eso se trata precisamente el Evangelio. No de lo que nosotros podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Sí, somos llamados a tomar decisiones, somos llamados a cambiar, somos llamados a vivir una vida diferente, sí, pero no en nuestras fuerzas. No en lo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos, sino en lo que Cristo ya logró a nuestro favor. El Señor nos dice algo así como: ya hice lo mío, ahora te toca, haz lo tuyo, ánimo, échale ganas, suerte. No, más bien dice: yo lo hice en favor de ti, para que tú puedas hacerlo en mi poder y para mi gloria. De eso se trata el Evangelio. Y eso es lo que celebramos esta semana. Pero algo más dice el versículo 14, Tito capítulo 2, versículo 14, dice que Él nos purificó para Él. Aquí nos dice en el versículo 14 no solamente la dirección, justicia, dejar la maldad, fuimos redimidos de la maldad, fuimos puestos en el camino de la justicia para vivir para Dios. Pero aquí nos dice que el propósito es que Él nos purificó para Él, porque la vida, nuestra vida, se trata de Él, es de su gloria, es de vivir bajo su gobierno, es vivir vidas consagradas a Dios como los sacerdotes en el Antiguo Testamento que estaban en el templo y estaban apartados para Dios y vivían una vida exclusiva para Dios, consagrados a Dios. Así como los israelitas cuando llegaban ahí en Levítico capítulo 1 para ofrecer sus ofrendas de holocausto del todo quemadas que representaban que su cuerpo sustitutivamente, cuando el animal se consumía, es como si ellos dijeran: Señor, quiero que mi vida se consuma de una pasión y una adoración por ti, que yo viva toda mi vida para tu gloria.
Eso es a lo que somos llamados. Vivir para Él, para su gloria. Hermanos, Él es quien nos pone la posibilidad de vivir haciendo buenas obras. Él es el que dispone nuestro corazón para hacerlo, porque tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Ahora sí, como dice aquel, o como decía aquel anuncio de Nike, solo hagámoslo, solo hazlo. Ya Dios te puso en la posibilidad, vive de acuerdo a lo que eres. ¿Se dan cuenta cómo el conectar la cruz con la vida cotidiana cambia por completo nuestro panorama, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la vida y de vernos a nosotros mismos y de ver nuestra vida cristiana? Una persona que vive una vida mundana estando dentro de la iglesia tiene religión, tiene una relación a lo mejor quebrada, pero la unión con Cristo, el estar unidos a Cristo, hace posible o está haciendo posible que nuestra vida sea transformada día con día. Vivamos de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Vivir de otra manera es negar la efectividad del Evangelio y hacer de la necedad una virtud. Y eso es muy lamentable. Y la pregunta es para nosotros: ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo están nuestros matrimonios? O sea, podemos celebrar la Semana Santa, está bien, pero ¿cómo están nuestras vidas? ¿Estamos conectando el Evangelio con nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestro ministerio como padres, como hijo? ¿Estoy honrando a mis padres? ¿Estoy aprovechando bien el tiempo? ¿Estoy administrando correctamente mis recursos? ¿Estoy administrando correctamente mi sexualidad? ¿Qué estoy haciendo a escondidas cuando nadie me ve o a solas cuando nadie me ve? Ahora, quiero dejar un tono de mucha esperanza en todos nosotros este día. Seguimos en Tito 2, Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Fíjense, acuérdense que de los versículos 2 al versículo 10, el llamado fue: señores, abandonen su manera de vivir mundana como están viviendo. Esa es la exhortación también para nosotros. Señores, vivan para mí. Dejen de vivir para ustedes mismos. Pero este es el tono de esperanza que nos deja el Evangelio. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Qué hace la gracia de Dios según estos versículos, según estos dos versículos? La gracia de Dios trae salvación. De eso todos podemos atestiguar esa realidad, ¿no? Somos salvados por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Pero la gracia no solamente es efectiva en el momento de nuestra salvación, no solamente es pertinente para salvación. La gracia de Dios también en nuestra vida de todos los días, dice la Escritura, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Es decir, el Espíritu Santo aplicando de manera efectiva y poderosa la palabra de Dios en nuestras vidas nos muestra, ¿verdad? A nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestra vida, nos muestra que ya hemos sido rescatados precisamente de esto, de la impiedad, de las pasiones mundanas. Y la gracia de Dios es la que nos va santificando y la que nos enseña precisamente a rechazar lo que antes amábamos nosotros, para que no sigamos amando justo lo que antes amábamos, para que lo rechacemos, para que lo aborrezcamos. Pero eso lo hace la gracia de Dios dentro de nosotros. Y ese resultado de lo que Cristo hizo en la cruz
Son los efectos al presente del sacrificio del Señor, que ahora es un Señor ascendido. Nuestro Señor Jesucristo ascendió y envió a su Santo Espíritu y todas las riquezas con Él, para que nosotros podamos vivir una vida de justicia, rechazar la impiedad, rechazar las pasiones mundanas, y podamos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Es en mis fuerzas? No. Es en el poder del Evangelio, es la gracia de Dios en nosotros. Somos llamados a hacerlo, pero en virtud de que tenemos una nueva identidad y de que la gracia de Dios nos habilita para que podamos lograr lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que, hermanos, qué desgracia tan grande que no conectemos el Evangelio con nuestra vida cotidiana. No conectar el Evangelio a nuestra vida cotidiana hará de nosotros personas impotentes para vivir vidas congruentes con la fe que profesamos. Personas vencidas de lo malo, gobernadas por el pecado, aún siendo creyentes. ¿Cuántas veces nos sentimos impotentes ante el pecado y no sabemos cómo vencer el pecado? El Señor dice, mira, es mi gracia la que te enseña a vencer el pecado. ¿Hay esperanza para ese cubano que vivía de esa manera? Hay esperanza. Hay esperanza para nosotros que en ocasiones vivimos no siendo esclavos como si fuéramos esclavos del pecado. Hay esperanza. El Evangelio es nuestra esperanza. Él nos puede ayudar a vivir una vida de santidad para la gloria de Dios. ¿Y eso sucede cuando estamos conscientes de que la cruz de Cristo es pertinente para nuestra vida cotidiana? Es por el hecho de que hemos sido redimidos mediante el pago, o sea, a través del derramamiento de su sangre, que hemos podido ser arrebatados de las garras del pecado para vivir una vida para la gloria de Dios. Somos cristianos. Vivamos como cristianos. No solamente veamos a la cruz como algo religioso, veámoslo como algo pertinente para nuestras vidas el día de hoy. Cuando reflexionamos, entendemos y asimilamos el Evangelio. Esto hará que nos apropiemos del poder de Dios y vivamos para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, noche, que nos permites reflexionar sobre esta palabra, Señor, que sin lugar a dudas es pertinente para nosotros los cristianos. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas en tu gracia, que nos ayudes, que vivamos una vida reflexionada, Señor, que no vivamos vidas frustradas, dobles, que no nos acostumbremos a vivir en la zona de confort de una doble vida, Señor, sino que estemos dispuestos a seguirte a ti, Señor, a asimilar tu gracia en nuestras vidas, a corregir en tu poder lo que debamos corregir para la gloria de tu nombre. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos las gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Gracias por todas estas riquezas gloriosas que nos has dado en Cristo. A ti, Señor, y solamente a ti, sea toda gloria, honra y honor, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso
Señor, te damos gracias por habernos permitido escuchar tu palabra. Nos has dado la oportunidad de ofrendar con amor, como lo establece tu palabra en San Juan 13:34. Te damos con amor de lo mucho que tú nos das. Ponemos en tus manos estas ofrendas, recíbelas y límpialas de toda maldad, para que una vez que sean purificadas, sean utilizadas en el engrandecimiento de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre aquí en la tierra. Amén y amén.